It's good to be with you guys this evening. Good to see everyone again. Es muy bueno estar con ustedes en esta tarde, es lindo verlos de vuelta. Again, many familiar faces in here, so it's encouraging to my heart. Hay muchas caras que me son familiares aquí, así que me anima el corazón. I do bring greetings from the church in Denton. Traigo saludos de la iglesia de Denton. They think of you often, they pray for you often. Piensan en ustedes a menudo, oran por ustedes a menudo. They're very close to you in their hearts. Están muy cercanos a su corazón. And it's a joy to be with you, especially today, Es un gozo estar con ustedes, especialmente hoy. because this time my wife Kathleen is with me. Es porque esta vez mi esposa Kathleen puede estar conmigo. She loves the attention. Le gusta que la miren. It is a true joy. Es un gozo verdaderamente. So as Ricardo has informed me, Así es como Ricardo me ha informado. you guys have been studying about elders over the past Ustedes han several. estado estudiando acerca de los ancianos en los últimos domingos. 2 weeks ago you might have looked at the role of an elder, Hace como 2 semanas aprendieron sobre el rol de los ancianos. that they're your shepherd, and today we're going to look at a little bit more about elders in Titus chapter 1. Cómo ellos pastoreaban, y hoy vamos a ver un poco más acerca de los ancianos, pero en Tito capítulo 1. Today we're going to see that they are the guardians of sound doctrine. Hoy vamos a ver que los ancianos son los guardianes de la sana doctrina. The book of Titus is a letter written by Paul to his close friend and disciple Titus. La carta de Tito es una carta escrita por el apóstol Pablo a su amigo Tito, muy cercano a él. See, Paul met him on his second missionary journey, and he led him to the Lord. Pablo lo conoció en su segundo viaje misionero y lo llevó a Cristo. They did extensive ministry together. Hicieron un ministerio extensivo juntos They traveled to multiple locations, including one, Crete. y viajaron a múltiples ciudades, incluyendo la isla de Creta. Crete is where Titus is when he receives this letter. Creta es el lugar donde está Tito cuando recibe la carta del apóstol Pablo. And like normal, Paul had limited opportunity to spend much time in one location. Y probablemente Pablo no había tenido mucho tiempo para estar más con Tito en ese lugar. So as it came time for Paul to move on, Así que llegó el tiempo cuando Pablo tenía que irse de allí. these people weren't ready for that and needed more instruction. Y estas personas allí en Creta no estaban preparados para esto y todavía necesitaban más instrucción. So Paul leaves Titus there with the Cretans, Así que Pablo deja a Tito allí con los cretenses. and we pick it up in Titus chapter 1 verse 5. Y ahí es donde llegamos a Tito capítulo 1 versículo 5 que dice: Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. So Paul, writing to his good buddy Titus, Así que en este lugar vemos que Pablo le está escribiendo a Tito, su amigo. he tells him why he left him in Crete, and it's for 2 reasons. Le dice por qué causa lo dejó en Creta, y es por 2 razones. The first reason is to set in order what remains. La primera cosa que le dice es que lo dejó allí para que pusiera las cosas en orden. The second is to appoint elders in every city. Y la segunda cosa es para que él pusiera ancianos, estableciera ancianos en cada ciudad de Creta. And in the verse that we just read at the very end, it indicates that this is not new information. Y lo que leemos en el versículo 5, en el final, es que esto no era información nueva para Tito. This is more of a reminder than brand new Es instruction. más un recuerdo que le está haciendo a Tito. And just a little bit of history about the Cretans. Un poco de historia necesitamos sobre los cretenses. There are believers on that island, Había creyentes en esa isla, and some of them were Jews that appeared in Acts chapter 2 when the church began. y algunos de estos creyentes eran judíos, que los encontramos en Hechos capítulo 2. And in Acts chapter 2 verse 11, Y en Hechos capítulo 2, versículo 11, leemos lo siguiente. Cretenses y árabes les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. so they're specifically spoken about there. Así que está hablando específicamente de ellos en ese lugar. No doubt those men came back to their homes Seguramente ellos volvieron a su hogar, on the island of Crete, and they started sharing the gospel with their friends. volvieron a su hogar en la isla de Creta y comenzaron a compartir el evangelio con todos sus amigos y familiares. So the number of Christians progressed and grew from there. Así que el número de cristianos progresó en ese lugar a partir de ese momento. Crete was an island, it is an island in the Mediterranean Sea. Creta es una isla en el mar Mediterráneo.
It is close to Greece, es muy cercano a Grecia, so it has a lot of Greek and Roman y influence. por eso tiene mucha influencia greco-romana, tenía mucha influencia greco-romana. So as some of them got saved, En la medida que algunos de ellos se salvaron, they formed churches, but apparently didn't have the leadership they needed. ellos formaron iglesias en varios lugares, pero no tenían aparentemente los líderes que necesitaban. So Paul writes this letter to help encourage and strengthen them. Y por eso le escribió a Tito para animarlo a que pudiera establecer ancianos en las ciudades donde había creyentes. Specifically to Titus, the young pastor whom he discipled and loved. Especialmente quiere que Tito lo haga porque es el discípulo a quien él discipuló y a quien amaba. So the first task is setting things in order. Así que el primer trabajo es poner las cosas en orden. And that word is very particular in the original language. Y esa palabra de corregir lo deficiente es una palabra muy particular en el idioma original, el griego, que fue escrita esta carta. It contains a word in which we derive the word for orthodontics. Viene de una palabra donde nosotros tenemos la palabra ortodoncia, donde la palabra en español ortodoncia, And the orthodontist would set crooked teeth straight. y el ortodoncista lo que hace es poner los dientes en orden. Varios necesitamos. A long time ago, the same word was used for a doctor that would take broken bones or crooked bones and make them straight. Esta palabra también se usaba en tiempo antiguo para hablar de las personas que ponían o acomodaban huesos o los ponían en su lugar o los recuperaban. We call that guy, that doctor, an orthopedic Y esto doctor. es lo que llamamos el ortopedista. So Paul is instructing Titus, the young pastor, Así que Pablo está instruyendo a Timoteo, este joven pastor, to correct and straighten out certain doctrines and practices. corregir lo deficiente y establecer buena doctrina en ese lugar y buena práctica. And we really don't have time today to get into the particulars of those Obvio, doctrines. no tenemos tiempo en esta noche de ir a las doctrinas particulares que fueron corregidas. The rest of the book will unpack some of that. Mucho de lo que tenemos en el resto del libro nos ayuda a entender cuáles eran estas falsas doctrinas. But Titus is given the instruction to straighten these things out. Pero a Tito se le da la instrucción de que tiene que corregir estas cosas de las que Pablo menciona. His second task La segunda tarea que tenía Tito is to appoint elders in every es city. poner ancianos en cada ciudad. It's really interesting when we understand the Greek word used here for appoint. Es interesante cuando nosotros conocemos y entendemos el significado de la palabra de establecer ancianos o establecer. That word is literally to assign someone a position of authority. Esta palabra establecer significa poner a alguien en un lugar de autoridad. Many times today we would use the term put someone in charge. Muchas veces nosotros usamos la expresión poner a alguien a cargo de esta cosa o la otra. So when Ricardo was traveling maybe a month ago, Quizá lo mismo que cuando el pastor Ricardo viaja, como lo hizo hace un mes atrás, he wasn't able to be here to preach and lead Bible studies. no podía predicar acá y hacer los estudios bíblicos o la tarea, So he selects someone to be in charge. así que le pidió a Manu que se hiciera cargo y predicara. This is the same thing here. Lo mismo pasa acá en Tito. They needed men to lead the church, so Titus was told, put someone in charge. Necesitan personas que lideren y dirijan la iglesia y le dice Pablo a Tito, vos tenés que encargarte de poner estas personas. These men are called elders. Y estos hombres son llamados ancianos. They are, as we will see here, men who are the leaders of the church, Como lo vamos a ver, son personas que lideran a la iglesia and they have to have some of the best character. y tienen que tener el mejor carácter. And they are older in the faith, Son personas maduras en su fe, also usually in age. viejos como yo. But merely experience in the Bible or life, that's not enough. Pero tener experiencia en la Biblia no es suficiente tener experiencia. La Biblia no nos enseña que eso es suficiente. It's also the character of the man and the ability for him to teach. Sino más bien el carácter de esa persona y la habilidad o la capacidad que tenga para enseñar. And the Bible really uses two terms for these men. Y la Biblia utiliza dos términos para hablar de esta persona. They're the elder pastor or the overseer. Es el pastor o el obispo. And the flock of God at that location, like here, is entrusted to him. Y la grey de Dios en ese lugar se le encarga a Timoteo, igual que está hecho acá también ahora, a Tito, igual que acá. And ideally, not a criticism, but not just to him, but them. Pardon me. Not a criticism, but not just to him, but to them. It should be plurality of elders as the Lord provides. Sí, el Señor quiere que
mientras Dios provee pluralidad, ellos tienen que trabajar de esta manera. So a couple of other places in Acts 20, Otro lugar que encontramos esto es en Hechos capítulo 20, it uses a term that is an action of the elders. y menciona lo que es el accionar o la acción o el trabajo de los ancianos. En Hechos capítulo 20 He's the pastor of the flock. es el pastor del rebaño. Hechos 20, 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. And then also in Ephesians chapter 4, he uses another term, Y también en Efesios capítulo 4 utiliza otro término and he joins these two ideas of pastoring and teaching together. y junta estas dos ideas en versículo 11 de pastorear y enseñar en versículo 11. Y él mismo, Efesios 4:11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, o pastores maestros. And then in 1 Peter 5, Y luego en 1 de Pedro capítulo 5, he commands the elders to shepherd the flock of God among them. les encarga a los ancianos en capítulo 5, versículo 2, a apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. And they're to exercise oversight. Y es lo que dije. So here, Paul instructs back in back in Titus, Pablo instruye aquí a Tito, volviendo a Tito, but to put the elders in charge of the church in each city. de poner estos ancianos, este tipo de ancianos en cada ciudad. It is a common method. Like the Lord said, he doesn't want them to be sheep without a shepherd. Es el método del Señor, Él no quería ovejas sin pastor. He is instructing him to put faithful stewards in place to do a job. Le instruye a Tito, y también lo hizo el Señor Jesucristo, a poner personas que sean buenos mayordomos o servidores o administradores To care for the flock and make sure they're shepherded. para cuidar de la iglesia del Señor y pastorearla correctamente. But to do so, error must be addressed. Pero para hacer esto, what is it to be addressed? Error. El error tiene que ser enfrentado. And shepherds are to be put in place. Y entonces después de esto, de que el error es enfrentado, se pueden poner los pastores correctamente. So I think as you read the text, the next logical thing is, well, which men? Entonces si uno lee el pasaje, uno dice, bueno, lo lógico es qué tipo de hombres hay que poner en la iglesia, cuáles deben ser. I know specifically you looked at 2 weeks ago 1 Timothy 3 Y hace 2 semanas atrás, ustedes vimos aquí 1 Timoteo 3, Romano, about the elders, acerca de los ancianos, and then also about the deacons. y también la semana pasada sobre los diáconos. Well, look what he says here in Titus 1 and verse 6. Miren lo que dice en Tito capítulo 1 versículo 6. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. So they're to be beyond reproach. Tienen que ser irreprensibles. And in that, they're to be husband of one wife and have faithful children. Y siendo irreprensibles, tienen que ser marido de una sola mujer y tienen hijos creyentes o hijos fieles. One public qualification and 2 domestic qualifications. Una calificación que es pública y las otras que son domésticas, las otras dos. The first is beyond reproach, La primera es irreprensible. meaning they are to be blameless. Significa que tiene que ser irreprensible. It's the same word that is used in 1 Timothy 3 about the deacons, Es la misma palabra que se utiliza en 1 Timoteo 3 en cuanto a los diáconos. and also about the elders in verse 2 of 1 Timothy Y 3. también acerca de los ancianos en 1 Timoteo 3:2. So in other places in New Testament, it is used to explain how Christians will be judged at the end Pero times. también se utiliza en el Nuevo Testamento acerca de todos los cristianos, de cómo van a ser juzgados en el tiempo futuro. Because of Jesus' death and resurrection, he has reconciled us to God. A causa de la muerte y resurrección de Cristo nos ha reconciliado con Dios. And when we stand in judgment at the end times, we are blameless. Y cuando nosotros nos presentemos delante de Él, apareceremos irreprensibles por causa de Cristo. For the elders, it's used in this way as a public view. Para los ancianos, en este caso, el uso de la palabra irreprensible tiene que ver con algo público. That when they are seen in public, there's no list of sins that people create. El hecho de que cuando ellos son vistos en público no hay una lista de pecados que la gente puede mostrar en cuanto a este anciano o los ancianos. They're exemplary Christians. Son cristianos ejemplares. And so these men are to appear publicly that way, as blameless. Así que estos ancianos deben aparecer delante de todos de una forma irreprensible.
But then domestically, they have two Pero qualifications. después en lo que tiene que ver con la parte doméstica en el hogar tiene que haber, hay dos calificaciones que necesitan. Husband of one wife, Esposo o marido de una sola mujer literally meaning a one-woman man. y significa hombre de una mujer. It's a reference to his singular devotion to his wife. Es una referencia a su devoción singular y específica a una mujer, a su esposa. A testimony to his sexual purity. Un testimonio de su pureza sexual. But then also having faithful children. Pero también debe tener hijos creyentes o fieles. So two ideas go along with faithful children. Así, dos cosas hay aquí que tienen que ver con hijos creyentes. One is that if a man is not able to care for his wife and his kids, Una es que si este hombre no puede cuidar de su esposa y de sus hijos, how is he qualified to care for the people of God? ¿cómo es que califica para cuidar a la iglesia de Dios? He must be faithful in a little before he becomes able to steward more. Tiene que ser fiel en lo poco para que luego sea fiel en lo mucho. Second, to find out how qualified someone might be, En segundo lugar, para que entendamos lo que debe ser la calificación para una persona, el calificativo de una persona, you can see a good lived out example by looking at how he cares for his wife and his kids. podrías mirar a este hombre y decir, bueno, ¿cómo cuida a su esposa y cómo cuida a sus hijos? And after that, at the end, it says Al final de esto dice that they have to not be two things, dissipation or rebellious. que estos hijos no tienen que ser, dice al final, que no tienen que ser acusados de disolución ni de rebeldía. And with dissipation, it carries the idea of someone participating in drunken parties. Y los acusados de disolución significa que no es alguien que está metido en fiestas y en borracheras todo el tiempo. In other words, if the kids are characterized as always going out partying and getting drunk, En otras palabras, si los hijos de este pastor son acusados o son conocidos porque siempre van de fiesta en fiesta y se están emborrachando en todos lados, that is not a faithful child. no es un hijo fiel o creyente. And what is the father supposed to do? ¿Y qué tiene que hacer el padre entonces? He has to go find the kid, worry about the kid, make sure the kid's okay, try to get the kid better. Tiene que ir a buscar a su hijo aunque está medio borracho, tiene que hablar con su hijo, tiene que cuidar a su hijo, tiene que estar fijándose en lo que está haciendo su hijo. He has no time for the people of God. No tiene tiempo para la gente de la iglesia. But then also the word rebellious, Pero también la palabra rebeldía meaning they should not be undisciplined, significa que no deben ser indisciplinados, disorderly kids, hijos desordenados, but they're the ones that are supposed to submit to authority. sino hijos que se están sujetando a la autoridad del papá. So there's a bit of a note on these two subjects. Así que hay un poquito para notar aquí en estos dos temas importantes. One, we're talking about children, Primero, estamos hablando de hijos, not adult kids. no hijos adultos, sino hijos en la casa. Second, Segundo, you are not responsible for the spiritual condition of your child. You're not responsible if they or do not accept Christ. y la otra cosa es que el hombre no es responsable, ningún padre es responsable por salvar a su hijo, no puede salvar a su hijo, eso lo hace el Señor. We're supposed to live a certain way. Tenemos que vivir de cierta forma, por supuesto, We're supposed to pray for them. tenemos que orar por ellos, And we're supposed to evangelize them. evangelizarlos, We're supposed to be faithful witnesses. y tenemos que ser, obviamente, un buen testimonio para ellos. It's between them and the Lord if they're believers. Si van a ser creyentes, eso es entre Dios y ellos. But that is what he's talking about in the domestic Pero qualifications. eso es de lo que habla en cuanto a las calificaciones domésticas del anciano. And then in verse 7, Luego el versículo 7 dice, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. sound familiar? ¿Suena un poco familiar esto? There are things here that you saw in 1 Timothy 3. Aquí hay algunas cosas que ya ustedes estudiaron en 1 Timoteo 3. He starts in general that they're supposed to be above reproach. Y empieza con lo general, que significa que el obispo, el anciano, tiene que ser otra vez irreprensible. And then he gets into the do not be like this Y list. luego de ser irreprensible empieza con la lista de lo que no debe ser. But generally, they are to be accountable to God. Pero en general tiene que rendir cuentas, tiene que estar preparado para rendir cuentas delante de Dios. And we will see later, they will give an account to Y God luego for how vamos a they ver live. más adelante que ellos van a dar cuenta delante de Dios por lo que hay. So Paul presents us with this negative list. Así que Pablo nos presenta aquí esta lista negativa. The first one is not self-willed. Lo primero es que no tienen que ser soberbios.
And just imagine in your mind Imagínate en tu mente the type of man you would want to be a pastor over you. qué tipo de pastor te gustaría que estuviera pastoreando a tu vida. The pastor that Jesus is to us El pastor que Cristo es para nosotros. is not a self-willed man. No es un hombre que tiene voluntad para hacer las cosas para sí mismo. We don't want a man who is characterized by pride and arrogance. No queremos un pastor que sea caracterizado por soberbia y por arrogancia. We don't want a man that seeks after his own desires over that which is No best for the queremos church. un pastor que esté simplemente buscando sus propios deseos en vez de suplir las necesidades de la congregación. But also, we don't want a quick-tempered man. Pero tampoco queremos un tipo que sea iracundo. This type of man has not just an occasional outburst of anger, No es un hombre que se caracteriza por ser iracundo y explotar en ira. but he is characterized by having a short fuse and resorting to anger often. Es una... He has a short fuse. He has a short fuse. Ya, no es un tipo que tiene mecha corta. No queremos eso nosotros. He's also not addicted to wine. Tampoco es adicto al vino. This describes a man who is needing to have wine, addiction to wine. Esto describe a la persona que necesita el vino todo el tiempo. We saw in the scripture reading today that Timothy was told it's okay to have wine for your Leímos stomach. hoy en 1 Timoteo 5 que Pablo le dice a Timoteo, está bien tomar vino a causa de tu estómago. But the point here is that too much wine dulls the mind. Pero el punto acá es que si uno toma demasiado vino, demasiado alcohol, hace que la cabeza se raye un poco. You drink too much, you lose control. Si tomas mucho, perdés control. And the obvious problem with that Y el problema obvio con esto is that he's controlled by something other than the Holy Spirit. es simplemente que esta persona va a estar controlado por otra cosa que no es el Espíritu Santo. The real issue is what controls the man that is leading God's people. Entonces el punto que queremos destacar, ¿qué es lo que está controlando a la persona que va a guiar a la congregación? Alcohol or the Holy Spirit? ¿El alcohol o el Espíritu Santo? We want it to be the Holy Spirit, right? Nosotros queremos que sea el Espíritu Santo. By default, this would also include drugs or anything else that would control the mind other than the Por Spirit. supuesto, esto va a incluir cualquier otra cosa que sea adictiva y que controle la mente. A couple of more he says here is not pugnacious, Otra de las cosas que dice aquí es que no es una persona pendenciera. but a pugnacious man, that is a fighter. Un pendenciero es uno que busca roña todo el tiempo. So we don't want our pastor to be one that stirs up, fights either with his words or his No fists. queremos un pastor que se agarra las piñas fuera de la iglesia o que se está peleando todo el tiempo. We don't want him to be also, the last one is not fond of sordid gain. No queremos un pastor que sea conocido porque codicia las ganancias deshonestas. This one, it's one that seeks out wealth and financial prosperity above anything else. No es una persona que está buscando bienestar financiero por encima de todas las cosas. Not wrong to have money, it's just wrong to put it above everything else and at any cost. No está mal tratar de hacer algo de dinero, pero el problema es cuando uno pone eso como la prioridad. So we don't want a man like that. No queremos un hombre de ese tipo que hemos But descrito. verse 8 says what we would like to see. Pero en versículo 8 nos enseña qué es lo que sí quisiéramos ver de un pastor. Y dice, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Top of the list is hospitable. En la lista en primer lugar está el hospedador. He is welcoming and kind. Él da bienvenida a las personas, es bueno, He gives of his time and his resources da de su tiempo y sus recursos to provide every practical help and encouragement to anyone in need. para proveer cualquier tipo de ayuda práctica y necesidad que tengan las personas que This están en is necesidad. especially for the church, but also for strangers. Esto especialmente para la iglesia, pero también para aquellos que no son de la iglesia. Another one is loving what is good. Luego dice amante de lo bueno. So the desire of this man's heart El deseo del corazón de este hombre is to have a strong affection for good things and good people. es tener una fuerte amor y devoción por las cosas buenas y las buenas personas. Something that controls many of our conversations Mucho de lo que controla varias de nuestras conversaciones as leaders in the church como líderes en la iglesia is to ask the question, what is best for the church or its people? es cuando nos preguntamos entre los líderes qué es lo mejor para esta iglesia o para estas personas, qué es lo que podríamos ayudar. We want to have the desire that we look for what is best for you and the church, not our own good. Queremos que se den cuenta que lo que buscamos es lo mejor para ustedes y no lo que les gustaría. Another one
is sensible. En otras palabras, es sensitivo. This is a man who is sober-minded. Es un hombre que es sobrio, He does not rush to anger or fleshly que reactions. no tiene reacciones carnales, inmediatas. He's in control of what he thinks and what he does. Está en control de lo que piensa y lo que hace. Another one there is righteous. También es justo. It's the idea of being fair or just. Es la idea de ser equilibrado y justo. He does not show partiality to one group, No muestra parcialidad a un grupo, but he treats everyone the same. pero trata a todos de la misma manera. And then another one there is holy, También es santo, meaning he is genuinely concerned to be obedient to the will of God. Esto significa que realmente está preocupado de ser obediente a lo que Dios dice. It's an inner relationship with God that controls his actions. Es lo que controla su acción, sus acciones, su accionar es su relación con Dios personal. And then finally, self-control. Y luego es dueño de sí mismo. This is self-control means sin does not control him, but the Spirit does. Dueño de sí mismo significa básicamente que no le controla el pecado, sino que el Espíritu Santo le controla. It's similar to holy because his outside example Es similar a lo que es santo porque es su ejemplo exterior, externo, is because his heart submits to the Holy Spirit y es inside. el resultado de ser santo porque se sujeta al Espíritu Santo de forma interna. Some words we use today is integrity and accountability. Una de las cosas que hablamos hoy día hablamos de la persona que es íntegra y realmente rinde cuentas. So that's in verse 8 of what we want to see this man look like. Así que entonces en versículo 8 es lo que nos gustaría ver en un anciano en la iglesia. So earlier I mentioned that Paul in Ephesians 4 puts two words together, pastor, teacher. ¿Se acuerdan que hablamos de que en Efesios 4:11 Pablo pone juntos al pastor y maestro? They're inseparable. Son inseparables estas dos cosas. Well, here in verse 9, Acá en versículo 9 we see that Paul joins with all that he said above with another qualification. Pablo está uniendo todo lo que dijo antes con lo que otro calificativo. Not in relation to what he must be, but what he must do. No en relación con lo que tiene que hacer, pero ahora en lo que tiene que hacer. So just as important as who he Es is tan importante lo que es, what he's about to do. porque después va a mostrar lo que hará. So let's see what verse 9 says. Vamos a ver versículo 9. Dice, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. So now we're shifting to Paul's final thought in this paragraph about what he must be able to do. Abordamos ahora en este último párrafo lo que Pablo quiere que deba hacer un anciano. And that is that he should be a guardian of sound doctrine, Y esto es que sea un guardián de la sana doctrina. holding fast to the faithful word, Retenedor de la palabra fiel como ha sido enseñada. which is in accordance with his teaching. Que está en acuerdo, como ha sido enseñada. These men are to not just hold fast to their own ideas Este hombre no se tiene que apropiar, simplemente estar reteniendo sus ideas or to the ideas of the world, o las ideas del mundo, but to the faithful word of God. sino de la palabra de Dios. They are to grasp on strongly. Tiene que afirmarse fuertemente en esto. Just like we sang in that last song, Como cantamos, Él me sostendrá. that he will hold us fast. Él nos va a sostener firmemente. All these things are happening in the world, but he will hold us Todas las fast. cosas que pasan en el mundo, pero Él nos va a sostener. That's what we want to see from our shepherd, our elder. Esto es lo que queremos de un pastor o un anciano, que se mantenga firme con la palabra. He doesn't hold fast to his own abilities, No se mantiene firme o se abraza de sus propias capacidades, but to the word of God. sino se abraza de la palabra de Dios. And by the way, Y de paso, that in which they're holding on to is in accordance to the teaching they received from Paul. y esto a lo que él se adapta o se retiene, está de acuerdo con la enseñanza de los apóstoles. So part of what he is supposed to do Parte de lo que se supone que él haga is to hold fast. es ser retenedor, But there's so much history in holding fast. pero hay bastante historia en esto de retener la palabra. This is something that started with Jesus, Es algo que comenzó con el Señor Jesucristo, given to the apostles, se lo dio a los apóstoles, establishing churches like here, para que establecieran ancianos e iglesias como pasa acá en Tito, given to those elders in those churches. y dándole ancianos a estas iglesias. And that holding fast to the doctrine, to the sound doctrine, passes on even to today. Y para que ellos sean retenedores de la palabra y que esto ha ocurrido siempre hasta el día de hoy. This is where tradition is good.
Eso es cuando decimos que la tradición es buena. We keep the tradition of sound doctrine. Nosotros mantenemos y sostenemos la tradición de la sana doctrina. We stay in line with and cling to the very word of God. Nosotros estamos en línea con eso y nos retenemos la palabra de Dios. It instructs us and controls Nos us. instruye y nos controla. So in this particular case, En este caso en particular, they're clinging to the word of God so that they are able to do two specific things. los ancianos se tienen que retener la palabra de Dios y hacer dos cosas específicas. First, exhort in sound doctrine. Primero, exhortar con sana doctrina, con sana enseñanza. So the elder is supposed to strengthen the people of God. Se supone que los ancianos van a fortalecer al pueblo de Dios. He builds them up in their knowledge and in their Los obedience. ayuda a edificarse en su conocimiento, pero también a crecer en su obediencia. The elder is the one who is supposed to stand on the word of God. Se supone que los ancianos son los que van a estar firmemente parados en la palabra de Dios. To produce in the flock of God obedience and understanding. Para que de esta forma pueda producir en el agrey de Dios obediencia y comprensión. They're the ones that typically stand in the pulpit each Sunday Son las personas que están en el púlpito cada domingo to systematize, clarify, and explain God's word. para sistematizar, enseñar la palabra de Dios y And explicarla. so, in doing that, they correct misunderstandings. Al hacer esto, lo que están haciendo los pastores es corregir malos entendidos sobre la enseñanza, sobre la palabra de Dios. And watch obedient hearts get developed. Y que quieren ver que se desarrollan corazones obedientes a la palabra de Dios. Sometimes that's protecting you from popular Christian thinking that winds up being A error. veces esto se ve cuando los pastores quieren proteger a los miembros de la iglesia, a los creyentes, de las enseñanzas mundanas. They sometimes will protect you from going too far with interpretation in Scripture. A veces pueden estar cuidándolos para que los creyentes no se vayan demasiado fuera de la escritura, Or maybe encourage you to go further to understand the full meaning. o les anima también a que entiendan perfectamente cuál es el sentido de la palabra de Dios. They're the guardians of Son sound los doctrine. guardianes de la sana doctrina. But also involves a second thing. Pero también involucra una segunda cosa. To reprove those who contradict. Tiene que convencer a los que contradicen. Reprove is a pretty simple word. It just means to speak against something. It's probably in Spanish is another word, but it's okay. What is it? It's convince. Convince. Yeah, but reprove. Okay. En inglés tiene que confrontar, pero acá tenemos convencer. Son diferentes versiones. Pero la idea es confrontar y convencer a la persona. We also have two words for pastor in English that doesn't make sense. So. Sí, también tenemos dos palabras en inglés, pastor, que no tiene un shepherd y otro pastor. So part of the elder's job is to help convince them of this good doctrine. Pero parte de la tarea del pastor es convencerlos a ellos de que esta es la buena doctrina. Anything that contradicts to be bad doctrine Cualquier cosa que los mueve a pensar en lo que es mala, que no es sana doctrina, must be adjusted and convinced to change to good doctrine. tiene que ser adaptado y tiene que ser convencidos para que se adapten justamente a la sana doctrina. You know how sometimes we've grown up with a certain idea in our mind? Recuerden que algunas veces les ha pasado a todos que ustedes tienen mucho tiempo una idea o crecen con una idea en su cabeza, una forma de pensar. We might have to be convinced of the biblical way of thinking. Lo que tiene que pasar es que nosotros debemos ser convencidos de la forma de pensar de la Escritura, no lo que nosotros pensamos. But they are guardians of that sound doctrine. Bueno, los pastores están para ser guardianes de este tipo de enseñanza correcta. They keep you from getting into a dangerous area that slides you down into bad Ellos doctrine. están cuidándolos para que no entren en áreas donde se van a resbalar y irse lejos para abajo. In the day which Paul is writing this letter, Cuando Pablo escribió esta carta, there are many errors that are around that había area. muchos tipos de errores y falsas doctrinas que andaban rondando por ahí. Just remember, Paul had done ministry in Crete, on that island, for many years. Recuerden que Pablo había estado haciendo su ministerio en esa isla, en Creta, mucho tiempo. But he was also with Titus, and so he knows these issues and is encouraging this brother to address the Pero issues. como había estado con Tito, puede decirle y animarle a Tito que corrija estas cosas. In fact, Ricardo's going to read verses 10 and 12. We don't have time to get into them, but they are the verses that address some of these errors. No tenemos tiempo de enseñar, ir a través de todo esto, pero voy a leer versículos 10 y versículo 12 para que tengan una idea. Or at least expose, not really address, but they expose some of what those errors are that he will address in the letter. En realidad no es que enfoca los temas aquí, pero solamente los menciona, después los trata en la carta. Son versículos, Listen to 10, yeah. versículo 10 y versículo 12, porque hay aún muchos contumaces
habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. El versículo 12. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. So those are some of the errors. That's some of the things that are going on in his day. Estos son algunos de los errores o los peligros que estaban ocurriendo allí en Creta en ese momento. These are not really great men in Crete. No son realmente hombres muy recomendables en Creta. They've adopted a lot of the Roman culture and the Greek culture. Habían adoptado mucho de la cultura greco-romana. Maybe not the best parts of it. No, quizás no la mejor parte, se comían. So these men had their work cut out for them. ¿Pardon? These men, the elders had their work Okay. cut out for them. Los ancianos tenían que trabajar y tenían que enseñar para que esto no estuviera en la iglesia presente. All kinds of errors were in that day, Todos los errores que había en ese tiempo and they had to be the guardians of this sound doctrine, tenían que tratarlos y tenían que ser guardianes entonces de la sana doctrina, making sure that bad doctrine didn't get into the church. asegurándose que nada de esta mala doctrina se introdujera dentro de la iglesia. It's no different than today. No es diferente hoy día. Hopefully we're not the same people as they're described in verses 10 and 12. Con esperanza pensamos que no somos el tipo de personas que están descritas en versículo 10 y versículo 12. But we do have our own problems. Pero tenemos nuestros problemas, ¿verdad? And just one final encouragement before we close. Y antes de terminar, una forma de animarnos más. In Hebrews chapter 13, En Hebreos capítulo 13, verse 17, versículo 17 dice: there's a verse there that it's speaking to the people that are believers, not to the elders, but it gives a little insight. Aquí les escribe no a los ancianos, pero a los creyentes, y nos da un poco de insight, Understanding. de comprensión sobre esto. Verse 17. Versículo 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. So this is a serious thing that we discuss. Es un asunto serio que estamos discutiendo acá. The character of the elders and the job of the elders, El carácter y el trabajo de los ancianos, being guardians of sound doctrine. siendo guardianes de la sana doctrina. We see how that's interpreted here in verse 17. Vemos cómo se interpreta eso aquí en versículo 17. And the insight that we see is that they are accountable to the Lord. Y la indicación que vemos aquí es que estos hombres son responsables delante de Dios. They're watching over you and they give an account to the Lord for that. Están velando sobre ustedes y tienen que dar cuenta delante de Dios por ustedes. But notice the word that they're giving an account for. Miren la palabra que dice que van a dar cuenta. It's your soul. Tiene que ver con tu alma. So the encouragement in Hebrews 13 is obey them, submit to them, and this is why. Entonces les anima en Hebreos 13:17 a obedecerles y sujetarse, y esta es la razón. So at the end of 13, it also gives the encouragement, don't make it hard for them. Entonces al final del versículo dice, no le hagan esto que sea difícil. So I think it helps us understand practically what do we do when they guard sound doctrine. Y esto nos ayuda en forma práctica porque nos hace pensar qué es lo que hacemos cuando los pastores tratan de mostrar que son guardianes de la sana doctrina. When they have to convince us, Cuando tiene que convencernos o reprobar algo en nuestras vidas. we let them do that with ease. ¿Les dejamos hacer esto? We let them come to us and we graciously receive that. Les recibimos a ellos con gracia y escuchamos lo que tienen que decirnos. We want to humble ourselves and receive that correction or instruction so that we are better. Queremos ser humildes y recibir la instrucción para mejorar en nuestra vida espiritual. See, we're responsible for how we live, O sea, somos responsables por cómo vivimos, but they're responsible for how they lead us. pero ellos son responsables, los pastores, de cómo nos guían a nosotros. So it's better for everyone Así if que we do it. es bueno para todos si lo hacemos. So when we see these elders Cuando miramos estos ancianos and we see their job of who they are supposed to be, y vemos cuál es el trabajo que hacen o lo que deben ser como pastores, but also who they are, what they're supposed to do. pero también todo el trabajo que ellos tienen. My question to you men in this room, Mi pregunta para ustedes en este lugar, do you desire to be one? ¿quieres ser uno de esas personas? Maybe God is putting on your heart to be an elder. Quizás el Señor está poniendo en tu corazón ser un anciano.
And so you need to order your steps and figure out what to do to be like this. Así que tenés que poner en orden tus pasos y decir, bueno, esto es lo que necesito hacer para ser un anciano. Remember how it started in the first part of our message. Recuerden cómo empezamos en la primera parte del sermón. He said, appoint elders in every city. Él dijo, establece ancianos en cada ciudad. We need men that are faithful everywhere. Necesitamos hombres fieles en todo lugar. That when God calls you to be an elder, you put your steps together. Cuando Dios te llama a ser un anciano, pones las cosas en orden So if that time comes, you're ready to accept. para que cuando llegue el momento estés listo para aceptar ese rol. Let's pray. Vamos a orar. Father, what a good challenge to all of us. Padre, qué desafío increíble para nosotros. That you have set out in Scripture exactly what the men should look like that lead your church. Nos has dejado muy claro en la Escritura qué tipo de hombres tienen que guiar la iglesia. These are the men that you call to a very high calling. Es un tipo de persona que tú llamaste a un llamado muy, muy elevado. You are the shepherd of the universal church. Tú eres el pastor de la iglesia universal. But you've chosen a method to shepherd the local church Pero tú escogiste un método para pastorear la iglesia, cada iglesia local, by using humans. usando seres humanos. Men that are qualified and ready, Hombres que están calificados y están listos para hacerlo. that you might get much glory and honor. Para que tú recibas toda la gloria y el honor. Father, my prayer for this church is that there would be men that are ready. Padre, mi oración para esta iglesia es que haya hombres que estén listos y preparados. Lord, Ricardo can only do so much and he needs help. Ricardo hace lo que puede aquí, pero necesita más ayuda. So I pray that you would provide in abundance for these cities in this area. Y yo oro para que tú puedas proveer en abundancia para esta iglesia y para las iglesias en la zona, lugares cercanos. That your church might have great impact Para que tu iglesia pueda tener un gran impacto and might be led by very good men. y pueda ser guiada por hombres muy excelentemente buenos. For today we thank you for gathering together. Hoy te agradecemos por poder estar juntos And we pray these things in Christ's name. y oramos estas cosas en el nombre de Cristo. Amen. Amen.